Muy buenos días, familia. Bendecido jueves. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre Santo Todopoderoso, gracias por este nuevo día. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que, al leer el Sagrado Evangelio, podamos disfrutar de la presencia de Dios Padre y entender su mandato de vida que nos da a través de su Hijo. Espíritu Santo, permanece en nosotros. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 7 al 9. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos cuenta que el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía. Herodes ya alguna vez había sido tocado por el anuncio que Juan el Bautista había traído. Y en el texto vemos que el mensaje y los milagros que Jesús hacía también habían llegado a los oídos de Herodes. Las palabras de Jesús es un mensaje poderoso que estremeció los cimientos de aquella sociedad. Y aún el día de hoy sigue siendo un mensaje con mucho poder. El propósito del mensaje del reino de los cielos no es el de dejarnos en asombro, no es ese. Nosotros nos podemos quedar en asombro por las noticias, por los chismes, nos podemos asombrar por los logros humanos, pero el asombro no es necesariamente algo que causa un impacto real en nosotros. Tú y yo, cuando escuchamos la palabra de Dios, ciertamente debemos poner toda nuestra atención, pero ese mensaje no debe quedarse en nuestros sentidos, ni tampoco debe quedarse en nuestro cerebro. El mensaje del reino de los cielos, la buena nueva que Jesús nos trae, debe llegar y permanecer en nuestros corazones. La parábola del sembrador nos lo explica bella y detalladamente. Cuando no hay una disposición de cambio, cuando no existe un arrepentimiento y las ganas de cambiar, la palabra de Dios no podrá germinar. Durará muy poco en nosotros y quedará como una noticia más que leímos alguna vez y poco a poco la olvidamos. El texto nos dice que Herodes no sabía a qué atenerse. Herodes, con un corazón duro, lleno de codicia, con hambre de poder, escuchaba todas las cosas buenas y maravillosas que Jesús hacía. Pero al no haber humildad ni arrepentimiento, no había ganas de cambiar. Herodes no puede ser transformado por la palabra de Dios, porque la envidia es quien procesa lo que escucha. Existe un miedo y asombro de cómo alguien pueda ser más importante y famoso que él. Herodes se entera de lo que pasa en su comarca, pero desde un sentido periodístico, porque su corazón no se entera de nada. No se conmueve al saber cómo Jesús sana a los enfermos. No reflexiona en el hecho de que Jesús enseña que el amor es más importante que cumplir la ley del sábado. Herodes solo piensa: ¿cómo es que lo hace?
¿cómo puedo sacar ventaja de esta persona? Lamentablemente las prioridades de Herodes eran otras y no permite que el mensaje de Jesús lo sane de las impurezas de su corazón. Mucha gente hablaba de Jesús. Unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Los profetas del Antiguo Testamento ya nos habían adelantado que llegaría el Mesías, el enviado de Dios. Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el día del bautizo de Jesús, la voz del Padre Celestial nos lo presentó diciéndole: tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. La gente se demoraba en entender quién era Jesús. En muchos de ellos había un hambre por querer cambiar. Y muchas veces esta revelación no sucede de la noche a la mañana. Pero hoy, 2000 años después, con todo lo escuchado y aprendido, hagámonos la pregunta: ¿quién es Jesús para ti y para mí? ¿Qué significa Él en nuestras vidas? La última frase del texto nos dice que Herodes tenía curiosidad de ver a Jesús. Herodes era el rey. Si verdaderamente existían esas ganas, Herodes poseía la autoridad suficiente. Con una orden bastaba para poder tener el encuentro con Jesús. Pero ni siquiera esa curiosidad era verdadera. También podemos especular. Al Herodes creerse poderoso, tenía miedo de que las palabras de Jesús le hagan ver todas sus debilidades. Y eso pasa muchas veces. Cuando no estamos dispuestos al cambio, nos volvemos creativos. Somos muy astutos para querer justificar nuestra carencia en el intento de encontrarnos con Jesús. Herodes, en su condición de rey, debe haber recibido mucha información acerca de Jesús. Y todo esto lo llena de asombro. Y lo mismo pasa con nosotros. En estos tiempos se nos hace tan fácil llegar a obtener información. Pero la pregunta es: ¿qué es lo que estamos haciendo con esa tonelada de conocimiento? Algunos van más allá de la mera información y completan cursos para saber de Jesús. Pero el paso importante que debemos dar es el conocer a Jesús, escucharlo a Él como el verdadero y único Dios en nuestras vidas. Queridos hermanos, la información y los estudios son buenos, son necesarios, pero lo que hace la diferencia es rendirnos ante el poder transformador de la palabra de Dios. Tenemos que llevar todo ese conocimiento y que nos ayude a discernir las Sagradas Escrituras, para de esa manera no solo escuchar de Jesús, pero entregarnos a su poder sanador. Oremos. Gracias, Padre Santo. Gracias, Rey Celestial, porque renuevas tu alianza de misericordia con nosotros, regalándonos un nuevo despertar, una nueva oportunidad de hacer las cosas según tu voluntad. Señor, tú nos hablas de día y de noche. Con tu santa palabra nos invitas a la conversión. Te agradecemos porque no cesas, porque en tu infinito amor nos tienes la paciencia y continúas derramando gracia, compasión y perdón a todos nosotros. Danos las fuerzas y la perseverancia para poder no solo escucharte, pero queremos ser transformados en tu amor. Amén. Les deseo un día lleno de bendiciones y nos quedamos rendidos bajo la fuerza restauradora del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.